Me gustaría contestar muy puntualmente a sus comentarios entre México y Estados Unidos y China. Primero que nada, somos el 11º generador más grande de gases de efecto invernadero del mundo. 11º generador a nivel del mundo. México, que como bien nos martirizamos aquí, no somos un país tan grande, no somos un país tan generador, el 11º generador más grande del mundo. Tenemos la suerte de contar con los recursos naturales, recursos de agua, eólicos, solares, para generar nuestra energía, no solo para generar nuestra energía para abastecer las necesidades actuales y las necesidades futuras, pero incluso para volvernos exportadores de energía renovable a nivel internacional. Y bueno, a mí nada más me gustaría aclararle al diputado que a los habitantes que viven al lado de la termoeléctrica de Tula, o los niños que sufren de asma o bronquitis crónica porque van a la secundaria a un lado de la termoeléctrica de Manzanillo, no les importa si países como China o Estados Unidos contaminan más. Los efectos de la crisis climática son tanto globales como locales, los estamos viendo hoy en día, los estamos viendo en nuestro país, e ignorarlos con una excusa de es que otro país es más o menos esto u otro, es francamente irresponsable ante las juventudes y las infancias mexicanas. Gracias, diputado. Espero que haya escuchado esto. Te escuché perfectamente y te responderé en la segunda ronda. Estos planteamientos son resultado de un trabajo, como les decía, en la Sierra Norte de Puebla, con la red de cooperativas Tosepan-Titatanisque, que agrupan a unos 40 o 50 mil productores de café, miel, bambú, pimienta, etcétera, en cerca de 100 comunidades de la Sierra Nororiental. Y pues miren, ahí en la Asamblea en Defensa del Territorio, que se fue gestando a raíz de este proyecto depredador de Comisión Federal de Electricidad, cuando Comisión Federal de Electricidad estaba puesta al servicio de los sopilotes, particularmente una sopilota minera que quería hacer un proyecto de minería a cielo abierto ahí muy cerca, las y los compañeros del COTIC, del Consejo de Ordenación Territorial, de varias organizaciones se plantaron frente a lo que iba a ser la subestación y la bloquearon, y ahí empezó un proceso pues de buscar alternativas, ¿no? Y ese proceso condujo a la necesidad de generar la propia electricidad, lo cual no solo planteaba una salida a un posible bloqueo eléctrico por parte de esa CFE sometida, descuartizada, acanallada, sino que también le daba el poder a esas comunidades. Pero no solo les daba el poder y la soberanía, también les daba democracia, porque obligaba al tejido social a involucrarse directamente en la gestión, en la distribución, en la toma de decisiones de los sistemas eléctricos que se iban a instalar. Y se hizo una primera instalación con fotovoltaica. Se ha empezado ya a trabajar con microhidráulica en pequeñas corrientes, con pequeñas turbinas que no alteran para nada el curso del agua. Se va a trabajar en microeólica, es decir, no pensar en estas cosas pavorosas de las transnacionales, como esas que han sido repudiadas en Oaxaca, en La Rumorosa, etcétera, sino pues con pequeños ventiladores que se ponen en el techo de las casas. Eso es otra cosa, y que no son invasivos, no son intrusivos, y además no requieren robarle territorio a las comunidades. Si pensamos en estas posibilidades, podemos pensar además en que esas unidades productivas, ejidales, comunales, cooperativas, barriales, multifamiliares, pueden ser el fundamento de una red nacional de centros de carga para transporte eléctrico. Si empezamos, por ejemplo, pensando no en importar Teslas, sino en ponerle un motor eléctrico a los microbuses que van de Etla a Guajuapan de León, que por lo tanto tienen un recorrido fijo y que por lo tanto no se van a quedar sin carga, podemos pensar en 2 ejidos en cada punta de ese recorrido que les dé carga a ese transporte colectivo y que a la vez esté generando para el autoconsumo, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos en esto, podemos pensar en cooperativas de transporte autogestionarias, que
le quiten un poco de poder a las mafias del transporte. En fin, creo que por donde se le vea, esta propuesta es democratizadora, impulsora de una democracia desde abajo, y en donde se pueden reconciliar esa idea del desarrollo desde abajo y sin dejar fuera a nadie, con la idea de la vida buena. Eso es, diputado, gracias por su pregunta. Yo creo que además Ángel Valdera es uno de los expertos que tendrían que invitar a este foro porque sabe muchísimo sobre el tema. Yo creo, me pregunta el diputado Fernández Noroña acerca de por qué debería ser el Estado el que debe tener en sus manos la transición energética. Pues el tema es muy sencillo, es decir, la transición energética, por supuesto que es necesaria, por supuesto que es indispensable, pero es algo que se tiene que planificar y se tiene que hacer en el muy largo plazo y se tiene que hacer con una planificación muy meticulosa. No se puede dejar de ninguna manera al capricho del mercado. Es decir, lo que hacen, es decir, aquí en realidad lo que estamos viviendo es una transición entre lo que es un régimen neoliberal, un régimen de libre mercado, y el regreso a un proyecto que busca considerar al Estado como un baluarte, como un aparato que defiende a la sociedad, es decir, es regresarle al Estado su función primera. Es decir, los Estados fueron creados para proteger a la gente. Y vamos a ver cómo funciona esto en el mercado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué experiencias tenemos recientes alrededor del tema eléctrico que nos hablan de la responsabilidad que tiene el Estado ante las tragedias y las emergencias y la actitud que ha tomado la libre empresa? ¿Qué pasó, por ejemplo, en febrero del año pasado, cuando nevó en Texas, ¿no? Que cayó una nevada terrible, que se paralizó el sistema eléctrico tejano, que los tejanos decidieron no venderle gas a México, ¿no? Resultó que México se surtía, hay de 4 a 6 estados del norte del país se surtían del gas que venía de Texas, y Texas simplemente dejó de surtir el gas, ¿no? Entonces hubo una emergencia climática que amenazó que incluso llegó a amenazar la vida de la gente que vivía en el norte de la frontera. ¿Quién es el que salió a dar la cara y a responder por la gente? No fueron los privados, no, hombre, los privados se echaron para atrás. Para los privados lo que les importa es el lucro. No había negocio en rescatar a la gente que estaba con 14 grados bajo cero y que no estaba acostumbrado y que nunca había vivido con 14 grados bajo cero. Fue precisamente el Estado el que respondió. No, es decir, ¿qué es una de las cosas que te explica el cambio climático? ¿Qué es una de las cosas que te explica la catástrofe ambiental que estamos viviendo en estos tiempos? Una de las cosas que te la explica es la voracidad de los monopolios, ¿sí?, que anteponen sus ganancias a cualquier otro proceso, a cualquier otro fenómeno. En los tiempos actuales estamos ante una disyuntiva muy clara. Es decir, si seguimos con el régimen económico global actual dominando, vamos a una catástrofe ecológica y climática irreversible. Una parte importante del desastre climático y ecológico del planeta se debe a las políticas extractivas de las grandes empresas, se debe a que las grandes empresas no respetan los ecosistemas, se debe a que estos monopolios han decidido, han tomado decisiones que implican la destrucción de ecosistemas enteros antes que detener el crecimiento del ritmo de sus ganancias. Lo único que puede contrarrestar las lógicas voraces de este mercado neoliberal, ¿sí?, es precisamente un Estado que racionalice estos procesos. Es lo único que nos puede permitir controlar esto. Y para eso, señores, y esto viene implícito, por supuesto, esto viene implícito en el debate actual sobre la reforma energética, sobre la reforma eléctrica. Para poder contener la irracionalidad del mercado. Además es muy chistoso porque este mercado, estas empresas no se tocan el corazón para mentir, hacen propaganda con una facilidad increíble. Es decir,
El otro día yo estaba viendo unas camionetas de Bimbo que tienen al osito Bimbo con unos ventiladores y dicen, esta camioneta es impulsada por el viento. ¿Qué va a ser impulsada por el viento? Las llamadas energías libres que manejan estos señores son realmente muy sucias. Es decir, no, y todo este horror simplemente es hecho de lado en el debate por estos señores. Es decir, ¿qué es lo que hacen estos señores a la hora de plantear su visión del mundo? Simplemente nos quieren dar una parte por el todo. Y quieren instalar el debate, quieren instalar el debate ecológico. Perdón, ellos son los primeros que no respetan la ecología del planeta y de este país. Que nos digan con toda honestidad el daño que hacen sus eólicas en la Ventosa, que lo revelen, porque eso no hablan. Necesitamos que el debate se centre en temas, que se centre en la realidad. Necesitamos, entre otras cosas, quitarle el destino del planeta, es decir, quitarlo de las manos invisibles del mercado, que lo único que han hecho es provocar la destrucción del planeta. Los particulares no quieren, es decir, vean por ejemplo lo que ha pasado en España, donde la gente de repente entra en crisis de pobreza eléctrica, que es el modelo además de México. Rafael, si podemos ir redondeando. Bueno, nada más quiero decir, concluyo, es urgente aprobar la reforma eléctrica hasta por motivos ecológicos, punto. Muchas gracias. Vamos ahora con la respuesta de Genaro Villamil. Adelante, Genaro. Muchas gracias. Omar, así es, diputado Fernández Noroña. Yo creo que el incluir en la iniciativa una frase o un apartado que sea fortalecer la compañía de CFE, Telecomunicaciones e Internet para todos, en el texto constitucional, está incorporando dos derechos fundamentales: el derecho a la electricidad y el derecho al acceso al Internet. Y creo que en este sentido, el fortalecimiento de CFE, Telecomunicaciones e Internet para todos, y además dándole una categoría constitucional, también va a permitir derivar en legislación secundaria procedimientos para que ese Internet pueda, y ese fortalecimiento de la CFE Telecomunicaciones pueda servir para eliminar o disminuir la brecha digital, para promover nuevos medios digitales y de convergencia entre radiodifusión y telecomunicaciones, como radio online, televisión online, plataformas online, que deben estar en manos de grupos ciudadanos. Y ya no solamente pues del viejo modelo que hemos heredado desde hace más de 60 años de broadcasting, es decir, de grandes empresas televisoras que solamente están difundiendo a través del aire. La tecnología de la fibra óptica, y más ahora, permite la multiplexación, multiplicar las señales que se puedan enviar y además garantizar un servicio mucho más rápido, ¿sí? Si quieren le envío a la Junta un breve texto como sugerencia, ¿sí? ¿Le parece? ¿Sí? O sea, una cosa muy bien. sucinta.